Bienvenidos a un nuevo video de Relatos a Granel. Estoy muy entusiasmado porque este proyecto ha tomado aproximadamente 3 meses y después de tanto estarlos bombardeando en nuestras redes sociales, estoy muy bien acompañado el día de hoy aquí en esta mesa y por supuesto también aquí tenemos algo de público, algunos de los ganadores de las dinámicas, chicos de la Universidad de Londres que nos está abriendo este espacio. Muchas gracias, Luli. Entonces, para ya no acaparar más la cámara, quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros integrantes y aprovechando en lo que se presentan, pues que nos contesten esta pregunta: ¿cuál fue su primera experiencia con el teatro? La primera que se les ocurre. Vamos a empezar por acá. Bueno, gracias por la invitación, Víctor. Soy Enrique Aguilar, director de escena. Mi primera experiencia con el teatro desde muy pequeño. Mis padres, yo soy de una ciudad en Veracruz que se llama Coatzacoalcos, y mis padres pues aprovechaban cualquier oportunidad, porque a ellos les gusta mucho el teatro, de llevarme a ver pues, cualquier obra que se presentara allá. En particular no me acuerdo cuál fue la primera, simplemente recuerdo el encanto que provocaba en mí pues, el ver, ¿no?, el acto escénico en vivo. Y ya profesionalmente en el Centro de Arte Dramático con el maestro Héctor Azar, que todavía fue mi maestro. Fuimos de las últimas generaciones y ahí hicimos varias repentinas, que son el ir a la plaza, bueno, en ese entonces era llevar a la plaza el acto escénico para que estuviéramos en contacto directo con la gente, porque pues seguimos todavía, creo yo, con esta cuestión de más que llevar al público al teatro, llevar el teatro al público, ¿no? Entonces llevábamos a la calle la representación, cuando todavía en Coyoacán se podía, o sea, estaba hasta el gorro de puestos callejeros y todo en fines de semana. Era cuando salíamos a las calles a representar pues pequeñas obras de teatro y la gente se quedaba a verlo, y la verdad es que profesionalmente fue para mí una gran experiencia. Seguimos contigo, Luli. Bien, pues, ¿cuál fue mi primera experiencia? Yo vengo de una familia de actores, de directores, y la verdad yo no quería dedicarme a esto. yo quería dedicarme a pintar, a dibujar y a bailar, y no quería saber mucho del teatro, o sea, porque estaba dentro de todo lo que era mi camino en mi vida. Y cuando pisé el escenario fue bailando, más bien. Yo quería ser bailarina y después descubrí que se podía trabajar de otra forma en el escenario. Y yo, como lo platico con mis alumnos, en el momento que empecé a experimentar sensaciones y emociones, dije, no, se me hace que es mejor por ahí, mejor me voy por allá. Empiezo a trabajar como actriz después de estudiar en la Asociación Nacional de Actores en Ciudad Juárez. Fui primer generación allá en aquel tiempo, cuando estaba en Perla de la Rosa, Antonio Zúñiga, toda aquella abanico de actores. En ese tiempo estuve yo allá, pero estaba todavía muy pequeña cuando comencé a hacer teatro. Y bueno, después profesionalmente ya quise dedicarme a ello para irme a estudiar a la Unión Soviética, y es allá donde ya, digamos, que me relacioné profesionalmente con el teatro. Directamente. Ok, o sea que te tomó cruzar todo un mar para poderte adentrar al mundo del teatro. Algo así. Martín, te toca. Yo no recuerdo mi primera experiencia con el teatro, porque también mi familia siempre estuvo muy cercana. Mi abuela era directora de una escuela en un pueblo ahí en Buenos Aires, y tenía una compañía de teatro en la escuela, y ella dirigía y montaba las obras. Eso antes de que yo naciera. Entonces toda la familia estaba involucrada en eso, así es que siempre hubo mucho teatro alrededor. Pero yo, igual que Luli, no pensaba dedicarme a esto, no quería dedicarme a esto. Yo quería escribir y elegí la carrera de historia. Sin embargo, sí recuerdo unas cuantas experiencias muy concretas. Por ejemplo, por alrededor de los 5 años, tengo un recuerdo muy fijo de, con un grupo de amiguitos, estar planeando hacer una obra de teatro para los papás.
Se me quedó ahí grabado parte de esa complicidad con los amiguitos. Recuerdo que tomé un taller de teatro por ahí de los 11 años en la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, después del terremoto. Yo vivía en la colonia Roma y había ahí una asociación de damnificados y ahí tomé un taller de teatro que luego me di cuenta que era muy bueno porque de las cosas que el maestro nos dio ahí, como que también quedaron... Sentó las bases. Pues quedó ahí una impronta muy específica que luego siempre que estoy trabajando en teatro vuelve, ¿no? Y ya después en realidad me involucré casi que de una manera muy aleatoria en el teatro. No estudié teatro nunca. Sin embargo, en un momento en que no tenía trabajo, un amigo me dijo, oye, pues yo necesito un asistente, vente. Ok. Y ya, de ahí no me salí del teatro nunca más. Coincidencias del destino. Pepe, te toca. Pues yo sí recuerdo una experiencia muy... Mi papá nos llevaba siempre al Teatro del Bosque, que es el Julio Castillo, ¿no? Nos llevaba ahí a la carpa de Serendipity. Y entonces recuerdo nítidamente un Hansel y Gretel de Serendipity que me aterró. O sea, cuando salió la aguja no pude dormir una semana. Y la otra era que en el Julio Castillo era el Zapatero Remendón, que era un cuate que contaba cuentos, digamos, significados, pero era el narrador. Y a mí me llamaba muchísimo la atención que antes de comenzar la función todos los niños se asomaban debajo del telón, nadie los regañaba ni nada, pero bueno, como yo vivía en un estado un poco autoritario, en mi familia a mí no me dejaban acercarme al telón y siempre tuve esa curiosidad de qué habrá allá atrás, que todos los niños se están asomando y qué está pasando. Digo, cuando se levantaba pues ya veíamos la obra, pero antes ¿qué estará ocurriendo? Después de ahí no me interesó el teatro para nada, durante toda la primaria, secundaria, prepa, y después por una casualidad muy extraña acabé conociendo a José Caballero y de allí pues me empecé a acercar, a tomar algunas clases, después entré a la facultad y todo fue muy azaroso, realmente no tenía pensado dedicarme al teatro, no me gustaba, reconozco que cuando me llevaban en la secundaria o la prepa a las obras, las padecía enormemente. Bueno, es que las que te dejan ver obligatoriamente, la verdad es que también, ahorita hablaremos un poquito de eso. La vacuna. Sí. Sí. Richard, por favor. Mira, Víctor, yo creo que la pregunta que haces es interesante y conflictiva a la vez. Ya sé. ¿Cuándo surge el interés por el teatro? Yo siempre le comento, por ejemplo, a mis alumnos, cuando vemos una serie de asesinos seriales, ¿no? ¿Cuándo empezó a matar a este personaje? Porque la mamá lo golpeó a tal edad y después sufrió tal violación. Entonces yo les reviro la pregunta y les digo, ¿cuándo empezaste a crear? ¿A poco hay eventos sustantivos que hayan hecho que tú decidieras, en lugar de matar a una persona, crear una pintura, hacer una obra de teatro? ¿Podríamos decir cuáles son esos pasos? Si existe en la criminología la idea de que ciertas condiciones fomentan la personalidad o una psique, también deberá ser a la inversa. Debe de haber varios eventos que nos llevaron a ser personas creativas. Y ahora cito a Marco Antonio de la Parra, que siempre se le acercan y le preguntan, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo sea creativo? Y él responde, muy fácil, hágalo sufrir. Es lo que él responde. Yo creo que mucho tiene que ver con una sensación de sufrimiento. Mi padre es un mecánico, en mi casa no hay ninguna relación, no había ninguna relación con la cultura, con el arte. Pero para mí siempre fue importante la idea de la creación. Yo creo que al hombre le gusta imaginar a otros hombres, al hombre le gusta soñar a otros hombres, pero nada le produce más placer que representar a otros hombres. Entonces para mí es muy nebuloso saber cuándo me empezó a interesar el teatro. Creo que siempre lo he amado y odiado a partes iguales y que es algo sano. Odiar el oficio que practicas también, porque tiene una perspectiva crítica que te permite trabajar desde otra vista, ¿no? Entonces, yo no sabría decirte bien a bien cuándo me interesó el teatro. Siempre me interesó la creación, siempre me interesó representar, volver a presentar, que es algo que yo creo que no es imperativo de los seres humanos, sino que es casi como una cuestión cósmica. Claro. A final de cuentas, y lo que me gusta que hablamos es que si se dan cuenta hay una especie de cadenita en donde ciertas circunstancias los llevaron a todos y cada uno de ustedes a hacer lo que se dedican ahora. Creo que eso está padrísimo.
Y pues hablando un poquito y retomando las palabras que hizo Richard del sufrir, pues vamos a entrar de lleno con uno de los dos temas que están rigiendo esta mesa redonda. Y pues ustedes saben que estamos en México, ustedes saben lo difícil que es crear en México, poner una obra, desarrollarla, llevarla a fin y por supuesto pues recibir algo a cambio de ello, ¿no? Entonces el tema, tal y como ustedes me lo propusieron el día que estuvimos debatiendo en redes sociales, era la precariedad en el arte. Entonces no sé quién quiera ser el primero que arroje la primera piedra. ¿Quién dijo yo? ¿No? Bueno, pues entonces empezamos con Pepe. Pepe, ¿cuáles son las dificultades que tenemos para desarrollar teatro hoy en día en México? Desde tu perspectiva, claro. Creo que son muchas, pero podría pensar, a lo mejor, para tratar de resumir, hay básicamente creo que dos modelos de producción, ¿no? Y con producción me refiero, pues, hay unos recursos con los que se hace una obra, tanto materialmente como los sueldos de las personas, ¿no? Y a lo mejor tres modelos, no sé, pero, o sea, uno es aquel que tiene una subvención estatal, o mitad y mitad. Otra es la que es un producto hecho para venderse, y entonces que se confía en que aquello va a sobrevivir de quienes lo compren. Y tal vez haya otro, pues, un poco más combinado, ¿no?, de las dos cosas. Y entonces creo que siendo un país que no, en el que la cultura no es una necesidad primaria, tristemente digo, lo es, pero no de hecho, entonces, de derecho, digamos, pero creo que no tanto de hecho, entonces digamos que no hay una enorme necesidad, no me gusta esta palabra, pero la voy a decir para que se comprenda, por consumir cultura, ¿no? Y ya hablando particularmente del teatro, bueno, entonces mucho del teatro que hacemos pues depende de las subvenciones. El dinero que hay para las subvenciones pues es limitado y cada vez somos más. O sea, aquí mismo donde estamos pues es un ejemplo, hay muchos alumnos inscritos, cada año no sé cuántos egresan, pero egresan profesionales que buscan pues trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtener los recursos? Es una de las preguntas. Los que vienen del Estado son limitados y puede uno pensar que si es injusto o si es justo, o sea, uno le dan más, otro le dan menos, los mecanismos. Al final creo que la realidad es que hay 10 pesos y somos 1000 personas, ¿no? Y en el otro sentido, a veces hay cierto tipo de teatro que es difícil ponerlo, su subsistencia, a confiar su subsistencia en el consumo, en que alguien lo va a pagar, o sea, en los espectadores que van a comprar un boleto, porque además es caro hacer el teatro, ¿no? Es caro mantenerlo, es caro mantener una temporada, porque hay que pagarle a un actor pues cada función, etcétera, y entonces, pues si no va a haber suficientes consumidores, y ahora para que haya suficientes consumidores, yo uso la palabra con toda intención, consumidores, pues dependemos también mucho de la cuestión de la mercadotecnia y de la difusión, que está en una desleal competencia con otras ofertas de entretenimiento. El teatro también tiene una vocación de entretenimiento sin duda, pero pues tiene otra, y esa otra me parece que no está del todo cubierta con la difusión o la mercadotecnia en sus formas más comunes. De modo que pues ante ese panorama, más muchas otras cosas que seguramente hablaremos, pues se vuelve complicado. O sea, hay pocos recursos, o es complicado obtenerlos, no es imposible desde luego, y a veces va mejor, a veces va peor, pero como para pensar en que esto es una actividad sustentable, o que uno egresa y se va a meter en una bolsa de trabajo y hay, así como hay contadores, pues a lo mejor mira, aquí hay de actores y aquí hay de directores, pues eso no existe. Creo que todo también depende de una capacidad de invención, o sea, hay que inventar la realidad laboral, como toda la realidad creo, pero pues en el particular del teatro, creo que, por lo menos creo que los que estamos aquí, que conozco su trabajo, todos nos inventamos, pues no solo nuestras primeras obras, no creo que las que estamos haciendo ahorita, lo estamos inventando la realidad para llevarlos a cabo. Luli, ¿quieres aportar algo? Me platicaban lo que tú quieras de tus obras, particularmente, ¿cómo revirarías este comentario? Yo me quedo pensando ahorita con este comentario último, lo que ha venido sucediendo de los últimos 15 años para acá, en que
de alguna manera tenías tú un proyecto, parece que no, pero han cambiado mucho las cosas de 15 años para acá, creo yo, que tú tenías en mente o en la mesa o en el papel un proyecto, una propuesta y te la rifabas con 2, 3 personas más así con carpetitas y ahí estabas detrás del proyecto y las personas que estaban detrás de la otra mesa revisaban tu proyecto y veían la posibilidad de que estuviera en escena por muchas cuestiones. Que yo ahorita no veo que sea así. Obviamente se ha duplicado, triplicado la cantidad de proyectos que llegan, pero de repente sí me doy cuenta que es así como un bombardeo cibernético de carpetas y de producciones que a veces ni siquiera están ni en el papel, ni en la mente, ni en el corazón, ni en ningún lado. Están en la computadora, están en alguien que sabe manejar perfectamente todo el mundo cibernético y realizan unas carpetas estupendas, maravillosas y después dices, porque me ha tocado escuchar de repente comentarios de personas que, no sé, pero ahí le vamos echando coco, le vamos a ir maquinando, mira, la idea ya está, sobre esto, y tú así te quedas, o sea, yo tengo tanto tiempo tratando de escribir, de proponer, de llegar a armar realmente pues un proyecto con patitas sólidas, con un contenido y es como un poquito frustrante, te voy a decir, es lo que yo siento. Ese es mi punto de vista ahorita, ¿no? Con tanto bombardeo que muchas carpetas de verdad siento que han ido y que llegan porque saben armar carpetas los chavos de repente, ¿no? Otros no, pero en muchos casos sí. Está muy peleado, siento, está muy competitivo el mundo, entonces pues evidentemente empezamos nosotros a levantar nuestros proyectos como podemos, con quien se deja y estamos como necios, ¿no? Y todos terminamos remando contra tu corriente porque sabemos que pues, siempre el problema es los fondos, ¿no? el apoyo económico. Y la verdad es que pues sí, terminamos levantando nuestro proyecto como héroes en cada cosa. Pero yo creo que, vaya, desde el momento que decidimos dedicarnos a esto, pues, nadie nos engañó y nadie nos obligó. Estamos haciendo lo que queremos y a final de cuentas consigues y logras porque pues, somos necios del teatro, ¿no? Y de alguna manera en la escuela pues también eso es lo que nosotros les fundamos. O sea, no vas a tener la mesa puesta, no va a estar ahí las viandas, tú tienes que buscar y tratar. Y qué padre que sepas hacer lindas carpetas, pero que hay adentro de las carpetas, ¿no? No nada más que aprendiste a hacer una carpeta en donde puedas echar un buen choro. No, o sea, artísticamente, ¿cuál es tu propuesta? ¿No? Escénicamente, ¿qué vas a hacer ahí? El arte nuevo de hacer carpetas, le dice. No, exacto. Por ahí había escuchado la referencia del Teatro Express, por ahí, ¿no? O sea, es como en esta parte de, ahí está. No hay un proceso creativo detrás de que es lo que me gustaría como que retomáramos. ¿Ustedes creen, bueno, ahorita te devuelvo la palabra, ahora me gustaría, a partir de lo que se ha dicho, Richard, ¿tú crees que existe alguna frontera? Como decir, yo ya pasé del otro lado, ya me aceptaron 2, 3 carpetas y entonces pues ya todas las tengo ganadas. Mira, yo pienso que hay que ver históricamente de dónde proviene lo que hacemos. Desde Grecia la gente pagaba por ir a ver teatro. Entonces, sí es un arte, como tantos otros, que está relacionado con una circunstancia económica. Como dice Pepe, hay distintos tipos de teatro. Yo celebro que exista toda esta pluralidad. Alguien que quiere ver un artista de televisión y una comedia ligera, pero hay otro teatro que por sí solo no puede sostenerse y que es obligación del Estado fomentar, que es un tipo de teatro, lleva muchos nombres, alternativo, experimental, de búsqueda. Y yo pienso, esto es una opinión personal, que el teatro de búsqueda tiene por objetivo el fracaso. Es el teatro comercial quien busca el éxito, ya sabe cómo hacerlo, dónde va la mesa, dónde está la luz. El teatro de búsqueda lo que está aspirando es encontrar un camino renovador y, por supuesto, como enlazamiento a la luna, para que llegara un Apolo a la superficie lunar, hubieron miles de naves que explotaron, hubieron miles de personas que murieron, hubieron muchos animales sacrificados, pero esa es la pregunta del teatro de búsqueda. Estamos en realidad trazando un camino, explorando un camino en donde el 90% de nuestras posibilidades es el fracaso, de que no nos salga eso que estamos buscando. Y eso tiene una importancia. Bertolt Brecht, cuando hacía su teatro épico, quería cambiar el mundo. Y no cambió el mundo, pero cambió el teatro. O
O sea, hizo una revolución minúscula, pero revolución a fin de cuentas. Entonces, de ahí la importancia en que el Estado tiene la obligación cultural de preservar un tipo de teatro que está apostando por una renovación de lenguajes y por una renovación social, porque todo teatro contiene elementos sociales y yo siempre digo, teatro es tribu. Cuando nos reunimos es una tribu. Regresamos a los principios de comunión, de cercanía, de estar en la fogata todos. Volvemos a eso y cada vez más. Sí, la verdad es que yo también celebro no tener 1000 espectadores como los tenía el teatro de antaño. A mí me encanta la idea de que tengamos 20, a mí me encanta la idea de que tengamos 5, de que tengamos 1, porque es precisamente lo que los otros medios ya están ofreciendo, ¿no? O sea, cuando tú ves un Netflix, una película, un espectáculo de Circo del Sol, en realidad apela a la multitud, y yo creo que nuestra apuesta personal y particular debe de ser no como salvadores hacia la persona, sino yo diría hasta una salvación conjunta entre quien nos acompaña y quien está ejerciendo. Ok, me gusta. Y ahorita que retomas, por cierto, lo del Circo del Sol, ¿no? Que es un tema que me gustaría ahorita lo abordemos un poquito. Sí, ahorita llegamos contigo, Martín, ahorita llegamos a eso. Enrique. Sí, ahorita antes de comenzar, Pepe comentaba precisamente pues todo este trámite que se tiene que llevar a cabo para la realización de carpetas, ¿no? De este nuevo arte, ¿no? Que llamamos carpetismo entre los que hacemos teatro, en donde al final pues quienes revisan la carpeta pueden hasta aburrirse de lo que están leyendo, pero no saben porque no están en contacto directo con lo que va a suceder al final en el acto escénico, ¿no? O sea, aunque fuera que vieran, como decíamos, ¿no? Al director, que lo tuvieran de frente, que lo escucharan hablar, ¿no? O que vieran, no sé, la obra 10 minutos, no sé, ¿no? Algo que los pusiera en contacto directo con lo que al final es el fenómeno escénico, ¿no? Que no es lo mismo estarlo leyendo, ¿no? O sea, es como leer teatro, ¿no? Que hay quien dice que leer teatro no es ni leer literatura ni ver teatro, ¿no? Yo creo que están equivocados, pero en este caso creo que el teatro simplemente se ve en el teatro y se vive en el teatro. Entonces, digo, nos podríamos ir como con la idea romántica de, bueno, pero es que la precariedad nos incita y nos ayuda a explotar nuestra propia creatividad. Sí y no, ¿no? O sea, podemos tener como o sea, deberíamos de tener la posibilidad de decir, no necesito esa cantidad de dinero para producir una obra de teatro, necesito esta, ¿no? Pero, pues, yéndonos al tema del Circo del Sol, el gobierno prefiere darle a una empresa extranjera $47.7 millones y decirles a los artistas nacionales, no hay dinero para esto, ¿no? Para esta creación, para esto, etcétera, etcétera. Prefieren vender a México, ¿no? Así dicho literalmente, ¿no? Con esas palabras. Con ese dinero alcanzaba para mandar de gira a 600 obras de teatro por todo el mundo. Hicimos el cálculo. 600 obras de teatro producidas y puestas a girar por todo el mundo, con el dinero que se gastó la Secretaría de Turismo en un espectáculo del circo. Y lo más curioso, después de una gira de tantos años, que creo que lleva 3 años dando giras por el mundo, llega a México con precios y nos lo cobran. Exorbitantes, ¿no? O sea, ya lo pagamos ese proyecto, ya lo pagamos los mexicanos de nuestros bolsillos. Y ahora tiene un costo de 3,000 pesos ese mismo. O sea, que dinero sí hay. Exacto, ¿no? Y lo peor, todavía hay gente que lo va a ir a pagar. Que además de todo se sigue restringiendo. El presupuesto del que estamos hablando, sea que te lo den o te lo den, de todas formas, cada año va bajando, o si no se mantiene, pero de que suba no hemos visto una respuesta. Entonces creo que a final de cuentas esta situación como de estar exigiendo la creatividad mientras más estás exprimiendo la cartera como para la realización, no sé, me gustaría ahora que Martín nos diera como una reseña que comenta sobre lo mismo. Pues es que creo que hacer teatro es caro, o sea, es una cosa realmente cara, o sea, y es difícil a veces incluso apreciar el costo solo con ver el espectáculo, porque lo que normalmente no se ve es lo que cuesta el trabajo que está involucrado en hacerlo. Es decir, un espectáculo puede costar mucho o poco según tenga mucha producción o la escenografía sea grandota o chiquita o complicado o no. Sin embargo, el trabajo involucrado de las personas, ese casi nunca se aprecia con claridad y eso es lo que lo hace más caro,
¿Por qué? Porque cada actor está ahí, todas las funciones, y tiene que cobrar cada función que da. Tuvo además que pasar por un proceso de ensayos que, por lo menos en una propuesta medianamente seria, tendría que ser mínimo de 3 meses. Entonces, si empezamos a sumar cuánto cuesta el trabajo involucrado, nos vamos a dar cuenta que son salarios de un montón de gente que casi nunca se pagan o se pagan muy mal. Hacer teatro es muy caro y la posibilidad de recuperar eso en taquilla es mínima en cuanto, si lo comparamos con lo que requiere de inversión, sobre todo porque si estamos pensando que algunas obras están pensadas para pocos espectadores, y está bien que así sea, como bien decía Richard, pues 20 espectadores, aunque de 100 funciones, no van a cubrir el costo de lo que significó hacer esa obra. Y eso significa que solo ciertas obras tienen posibilidades de subsistir en un esquema de economía de mercado. O sea, donde la oferta y la demanda definen qué obras permanecen en cartelera y cuáles se van. ¿Sí? Es decir, no funciona así, no puede funcionar así para el teatro, porque eso implicaría que entonces muchos tipos de teatro no podrían existir. Es decir, atentaría contra la diversidad, la oferta diversa de lo que hay. Algunas podrían existir, pero la mayoría no. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿qué papel debe jugar el Estado en hacer posible que todas estas otras posibilidades existan? ¿Y por qué al Estado tendría que importarle esto? Y yo creo que ahí, pues es una pregunta que creo que no está resuelta para el Estado, porque nosotros tenemos una opinión, creo, pero me parece que el Estado mexicano no. Y además tenemos otro grave problema ya de economía del gremio, y es que hay una sobreoferta, ahí sí, es decir, hay un montón de creadores con un chingo de proyectos muy buenos, además cada vez mejores, es decir, cada vez hay más proyectos y cada vez hay más proyectos buenos, de calidad, defendibles, meritorios de un montón de cosas, y cada vez hay menos dinero y además cada vez cuestan más las cosas, ¿no? Cada vez cuesta más la vida, cada vez cuesta más hacer la producción, cada vez cuesta más hacer la difusión. Es decir, pareciera que mientras se va adelgazando aquí, va creciendo monumentalmente para el otro lado. Y eso nos ha traído a este estado de precariedad que es el que pone el tema, ¿no? Es decir, lo que sentimos los teatreros es que cada vez está más difícil. Yo creo que de hace 20 años que no gano más dinero de hacer teatro. Gano más o menos lo mismo desde hace 20 años haciendo teatro. Más o menos, ¿no? Pero la vida no cuesta más o menos lo mismo. Claro, la renta suben los precios de los bienes, ¿no? Entonces, haciendo 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Exacto, y terminas sobrecargado de trabajo. ¿Y eso qué significa una sobrecarga de trabajo? Que lo que estás haciendo tiene menos calidad. ¿Por qué? Porque si hago 5 obras no van a quedar igual de buenas que si le dedico ese mismo tiempo a una. Pues ahí se me ocurre una pregunta clave, ya como para que la agarremos de bisagra entre el primer tema y el segundo. Ustedes, directores, corríjanme si me equivoco, ¿no? Estamos hablando ya un poquito más entre lo que se está presentando como el drama, digamos, lo convencional y el postdrama. Entonces, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿No? Con toda esta situación y este panorama del que estamos hablando, ¿cómo le hacen? Partamos como de ahí. ¿Cómo le hacen? Richard. ¿Cómo le hacemos con respecto a qué? Para llevar sus obras a función. Tú como director tienes tu carpeta, si has llevado todo un proceso, estamos hablando ahorita de los carpetismos, ¿cómo le haces para llevar tu proyecto ya al final? Mira, bueno, por supuesto hay distintos mecanismos. Yo le comento esto a mis alumnos. Me dicen, ¿cómo entro al teatro profesional? Hay caminos. Tampoco creo que pecar de pesimistas tampoco le hace bien ni al alumno ni al teatro. Hay caminos, tú puedes ingresar, por ejemplo, a un festival de teatro universitario por parte de la UNAM, en donde tienes un apoyo económico mínimo que sea, si tú eres uno de los ganadores de una temporada en un teatro de renombre. Existe apoyos ahora que tienen que ver con la iniciativa privada, que es como el Ifiteatro. Existe, digamos, el apoyo convencional que se ha establecido en épocas recientes, que es una convocatoria. Pero digo, caminos hay muchos, ¿no? Es cierto que cada vez hay menos dinero, que cada vez somos más, y que eso a veces repercute en el resultado, ¿no? Y en que proyectos
muy defendibles, muy interesantes, se queden fuera, ¿no? También quizá por una cuestión como de trayectoria, que yo creo que es ahí donde tendríamos que revisar los apoyos, ¿no? Los apoyos no tendrían que estar destinados a que compitiéramos con gente que lleva 50 años haciendo teatro y que tiene todo el derecho de ser apoyado. O sea, si lo viéramos en un escalafón convencional de una empresa, por supuesto que la persona que lleva 50 años tiene más merecimientos que tú, o sea, lo ha trabajado, ha vivido todo esto. Y de ahí viene, por ejemplo, bueno, yo quería entrar al tema del drama y del postdrama. Yo, por ejemplo, estoy muy en desacuerdo con adaptar estas formas europeas. No quiero decir que hagamos charros ni nopales, aclaro desde el principio eso, pero yo creo que no tienen que ver con nuestra realidad. Partamos del postdrama y de los precursores como Müller y Brecht. En realidad todo eso tenía que ver con una cuestión de la posguerra, y señores, discúlpenme, en México no hemos vivido posguerras, vivimos una guerra de baja intensidad, sí, desde hace siglos, pero no una posguerra, ¿no? Entonces me parece sorprendente que a veces los muy jóvenes agarren esto como bandera porque es cool, porque es europeo, pero no hay un solo teórico mexicano que esté involucrado en una cuestión de posdrama. Y no me refiero a teatrales, me refiero también a intelectuales de cepa de nuestro país, de nuestro pensamiento, como sí lo hay en la literatura, como sí lo hubo en la pintura. Y en el teatro no, seguimos apelando a estos modelos europeos, como ha pasado casi desde el siglo XIX. Y yo creo que es pertinente que realmente se problematice cuáles son las condiciones de México para hacer el teatro que nos corresponde hacer, no como un deber social, sino de dónde proviene. A mí me parece un tanto paradójico que estas obras, si repasamos a Lima, ¿no? Con todos sus preceptivos, que son a balón pasado, además hay que aclararlo, y casando de los 80, me parece bastante sorprendente que en el postdrama, que tendría que ser este elemento renovador, yo encuentro más incidencias y recurrencias que en el drama convencional. Tú vas a una obra de postdrama y siempre verás una casetera vieja, una cámara, un foco, un microondas, una escalera. Entonces digo, si esto que era la cuestión de la apertura, del paisaje, de romper con la forma, está más forma que nunca. Y tú ves un drama y no encuentras en realidad cosas que lo conecten. Entonces, citando a este gran pensador teatral conocido como Bruce Lee, yo creo que el teatro la no forma como forma, y que tenemos que encontrar realmente algo que dialogue perdón por utilizar un ejemplo de mi trabajo, pero me preguntan mucho por qué la violencia en las obras y estas cosas, y yo digo, puta, vivo en México, cabrón, o sea, salgo a la calle diciendo que alguien me va a cuchillar. Yo intento reflejar eso en el teatro. Yo no creo que deba ser un paliativo, que deba ser un placebo el teatro. Yo creo que eso que bulle en la sociedad debe de estar puesto ahí, con la mayor transparencia, o por lo menos ese es el teatro que a mí me interesa, ¿no? Y sí insistir en la idea de que, pues a mí me gustaría que la discusión, más que estuviera centrada en el drama y en el postdrama, es qué tipo de escena necesitamos en México. ¿Qué tipo de escena necesitamos en México? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Quién cacha la pelota? Yo tendría algo, perdón, que decir al respecto. Y no va a modo de conflictuarnos, sino simplemente es mi punto de vista. Para mí es demasiada la violencia que vivimos afuera, es demasiado la agresión que estamos viviendo. Y todavía ir al teatro a ver más, ese es mi punto de vista. Yo siempre he considerado que en el escenario, pues, el plasmar arte de otra forma, que igual puede haber una violación, igual puede haber algo violento, pero la forma de llevarlo a que uno no lo sienta directo, sino realmente hay como un lenguaje netamente artístico, es la palabra, en que no te sientas violentado, porque ya hay mucha violencia afuera. Al final de cuentas, viene uno también al teatro a respirar otro aire, a llevarse palabras, pensamientos, sentimientos que generalmente no las estoy topándome en el metro ni en la calle. Ese es mi punto de vista. Y me parece como el momento rico que se da en el acto teatral para ver otras cosas, para respirar precisamente otros temas, y por qué no ver también qué sucede en otras partes del mundo y llevarlo y traerlo acá. O sea, yo no sé,
Ese es mi punto de vista. Claro que también tenemos muchas cosas que decir aquí en México y tomamos punto de partida de lo que estamos viviendo, por supuesto, pero como encontrar y buscar otro lenguaje para llevarlo netamente artístico y no precisamente violento o retratando tal cual lo que estamos viviendo fuera. Es mi punto de vista. Muchas gracias. A mí en lo particular lo que me interesa retratar, más que si es violento o no, que no es como algo que me frene de hacerlo, es todo aquello que, por mencionar un concepto muy actual, ¿no?, que más que frenado por la corrección política, se queda en el interior, ¿no?, y que al final se transforma o sea, nos transforma a nosotros mismos en esa olla express que en algún momento va a sacar todo lo que tiene dentro a flote, ¿no? Entonces, yo soy de la firme idea de que los personajes todo el tiempo están mintiendo, así como nosotros en la escena. Porque si los personajes dijeran la verdad, no habría conflicto, y sin conflicto no hay teatro. Entonces, a mí lo que me interesa llevar al exterior es precisamente lo que nos quedamos callados. No nada más los personajes, sino también nosotros mismos. Por algo queremos decir, ¿no?, lo que decimos cuando hacemos teatro, ¿no? Entonces, yo más que trabajar con personajes, me gusta trabajar con voces. Con esas voces que, como ya dije anteriormente, normalmente están acalladas por algún factor externo, ¿no? Por la diplomacia, por la corrección política, por la educación, ¿no? Quién sabe a qué se refieren cuando decimos esa palabra, a qué nos refiramos, pero no sé si llegue a ser violento o no, seguramente lo es, pero más que preocuparme por el hecho de si es violento o no, prefiero llevarlo a la escena, ¿no? Que haya algo que decir, que al final sea lo que nos mueve a decirlo, ¿no? Eso es lo que, igual, ¿no? O sea, dentro de si es drama o posdrama, yo estoy un poco peleado con esta idea de etiquetar lo que hacemos, ¿no? Que si haces posmo, que si haces posdrama, que quién sabe qué chingado hacemos, ¿no? O sea, al final es teatro. Bueno, yo creo que la cosa de las etiquetas puede ser muy enfadosa para un creador, pero también es muy útil para un pensador. O sea, porque una vez que tú le pones un nombre a una cosa, te permite pensar alrededor de eso que nombraste. Y ese es el chiste de ponerle las etiquetas. Y creo que es lo que hizo Lehmann cuando llamó postdramático a cierto teatro que él vio entre los 80s y los 90s en Europa. Es decir, en efecto, es una etiqueta europea para algo que un teórico alemán vio en Europa en una época, estamos hablando de hace 20, 30 años. Creo que es un concepto útil y por eso pegó. O sea, a final de cuentas pegó tanto porque se volvió útil, pero tiene razón Richard cuando habla que de pronto se pone de moda. Y el problema con la moda es que se acaba copiando la forma, pero no se replica el proceso que llevó a esa forma, que ahí hay un problema. Tú haces una obra, pero llevas un proceso para llegar a este. Cuando la investigación, la búsqueda, la experimentación es legítima, tú no sabes cuál es la forma a la que vas a llegar. Lo que quieres es, tienes preguntas y emprendes un camino que es un proceso de trabajo. Y eso te va llevando a soluciones. Y digamos, la legitimidad, la verdad, la honestidad de esas soluciones va a estar en el proceso, no en la forma final. Si copias la forma, pero te brincas el proceso, entonces se vuelven cascaritas, ¿no?, cascarones que estás replicando y que solo estás reproduciendo lo que está de moda, lo que te gustó, que a veces hasta es legítimo porque pues todos empezamos de alguna manera copiando lo que nos gustó. O sea, tú llegas al teatro, te gusta eso y dices, yo quiero hacerle así, no sabes cómo, y tratas de que te quede como eso, ¿no? Pero bueno, creo que ahí es donde la cosa se empieza a poner escabrosa. El problema es que de pronto cuando algo se pone de moda en el gremio, entonces acabas viendo 17 obras igualitas, ¿no? Y dices, no, ya, por favor, ¿no? Y además no solo se pone de moda entre los creadores, sino se pone de moda entre los programadores de los teatros y los programadores de los festivales, y entonces... Y los productores. Y parece que ya se acabó la diversidad. Hace 2 muestras nacionales de teatro, había de 2 sopas. Una, teatro bien bonito, pero bien aburrido. Y la otra opción era melodrama documental. O sea, teatro documental, pero de un nivel de melodrama brutal. Y ya, eso era la oferta de la muestra nacional. ¿Por qué? Pues porque se puso de moda hacerlo y a los seleccionadores les pareció que eso era lo que había que llevar.
¿no? Entonces, sí creo que hay que siempre tener el ojo atento a esas trampas que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y yo lo que preguntaría respecto a la violencia, ¿no? Por ejemplo, el tema que me parece apasionante y muy, muy interesante de tratar, porque vivimos en un contexto muy violento. Y yo me siento un poco en la dicotomía, digo, claro, yo no quisiera solo representar esta violencia, pero al mismo tiempo creo que es inevitable, si esto me está pasando, ni modo que no hable de ello, ¿no? Y entonces, a lo mejor el asunto está en qué es lo que ponemos frente a los ojos del espectador respecto a eso. Es decir, si yo solo voy a reproducir la violencia que veo sin ofrecer una perspectiva diferente, entonces creo que solamente estoy haciendo una serie de narcos, que eso es algo de lo que también me parece bastante aborrecible, ¿no? Estoy haciendo una apología, si bien me va, si no, solo estoy siguiendo la inercia de una violencia, entonces no estoy generando ningún tipo de pensamiento crítico ni de mirada crítica sobre la realidad. Pero si ofrezco la violencia desde una perspectiva que no es común ver, quizás ya esté aportando algo ahí, ¿no? Al espectador, y entonces puedo entablar un diálogo con el espectador, aunque lo esté haciendo sufrir por el nivel o por el tipo de violencia que puedo frente a los ojos, ¿no? Creo que por ahí puede estar. Sí, yo digo, como para hacer también la bisagra de lo que estábamos hablando antes y ahora, mucho de estas, digamos, de políticas culturales y prácticas y caminos, ¿no? Que existen para pues, insertarse en el teatro profesional, pues muchas vienen de tradición, vamos, ¿no? O sea, Salvador Novo funda, y desde entonces, bueno, pues más o menos va creciendo la forma de subvención, la forma de que el Estado más o menos acoge a la cultura con más o menos, y pues se piensa que el teatro pues más o menos sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Dijiste el Estado se coge a la cultura o cómo? Más o menos se coge a la cultura. Y entonces, y esto nos lleva también a que hay un aparato de legitimación. Ese aparato de legitimación, los programadores o los que dan el dinero, que no son los que dan, somos nosotros mismos, ¿no? Aquí creo que todos hemos sido jueces de algo, ¿no? Entonces, pero ese aparato legitimador, donde dices, bueno, pues hay que dar dinero y esta no, tal vez no está respondiendo a la realidad, sino está respondiendo a una tradición histórica, digamos, ¿no? Donde pues de alguna forma tenemos que repartir el dinero. Y pues el teatro por ahí está y pues alguien lo hace y ahí pues se lo damos, ¿no? Y esto también tiene que ver, creo, con lo que decía Richard. O sea, no estamos atendiendo del todo a la realidad. O sea, hay veces que algunos creadores, y pienso que yo también he incurrido en ello, digo, bueno, voy a hacer esta obra, pero la mejor forma de hacerlo para que pues no la va a hacer muy grande porque si no no le van a dar el dinero, pero tampoco tan chiquita, pues más o menos. Entonces empiezan a operar criterios fuera de la búsqueda que menciona Martín, para que pues tal vez sea legitimada, y no legitimada en términos de reconocimiento, sino de apoyo. Y entonces eso también ocurre con eso que decíamos de los más jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que está pegando? Para entonces hacer la obra más o menos así. Yo creo que tenemos que empezar, o no empezar, pero algunos lo hacen o lo hacemos desde hace mucho. Nuestro teatro no debe estar hecho de cara a las legitimaciones o de cara a cómo se obtienen los recursos o de cara a eso, sino al revés. Las formas de proporcionar recursos tal vez tienen que irse modificando de acuerdo a una realidad como la de ahora, una realidad violenta, una realidad que no es europea, una realidad donde puede quedar en entredicho a veces, y lo digo por una obra mía, una escenografía muy grande. O sea, yo tengo una escenografía ahora mismo en mi casa que casi no me permite habitar mi casa. Creo que debo empezar a habitar mi escenografía. Y que finalmente se va a ir a la basura. O sea, ya no le encuentro ninguna salida más que la basura o la hoguera. Hagamos una hoguera pública para escenografía. Y las bodegas de Bellas Artes están atascadas. Entonces eso ya no está respondiendo a una realidad. O sea, las obras ya no tienen 200 funciones para que la escenografía acabe destruida en el teatro, ¿no? De tanto uso. Acaban destruidas en las bodegas. Tal vez ya no estamos siendo completamente atentos a la realidad. No obstante, hay obras que se ven legitimadas también por ese aparato, ¿no? Entonces creo que si es drama o posdrama, o eso, estoy de acuerdo con que las etiquetas en ese sentido en el sentido creativo no vendrían al caso. Que copiar, decía un amigo Chucho,
Hernández decía, esto es teatro de búsqueda en YouTube. Porque pues sí, en YouTube uno ve a los europeos y dice, órale, pues hay que hacer algo más o menos así. Esa es la búsqueda ahora. Concluyendo, creo que la creación, nuestra creación, si responde a la realidad, en nuestro caso una realidad violenta, y no solamente una violencia física, sino es una violencia psicológica, una violencia sistémica, económica, en fin. Y bueno, esta realidad precaria también, que va a originar formas de teatro, que tendrán que originar sus formas de subvención o administración, una cosa de la que tal vez estamos un poco lejos, pero pienso que hay que voltear el asunto. Perfecto. Vamos a tratar de hacer una especie de conclusión entre nosotros mismos, lo que salga, y al final, después de que cerremos esa ronda, pues abrimos el espacio a nuestros colegas, compañeros que están del otro lado, y pues por supuesto también hablar de qué es lo que están presentando ahorita ustedes como creadores escénicos. Entonces, igual empezamos allá para acá, por favor. Yo, bueno, mi conclusión, claro, uno defiende sus intereses, sus inquietudes. Bien. Si no sería artista, ¿no? Si no sería creador. A mí me sorprende mucho siempre este discurso sobre la no violencia, porque si vamos etimológicamente, la palabra draw viene de conflicto, que nosotros le llaman pedo. Hay un pedo. Es un arte evidentemente violento. O sea, cuando Edipo se saca los ojos, aún estando fuera de escena, el origen de todo se escribe en la violencia. A diferencia de la poesía o de la narrativa, en la poesía no tiene que haber pedo, no tiene que haber violencia. Puede haber, en la narrativa igual. En el teatro sí o sí tiene que haber violencia. Efectivamente, el asunto está en el cómo. Primero partamos de que poner la violencia de la calle aquí al escenario es imposible. Nadie puede hacerlo. Y si alguien lo sabe hacer, que me lo presente. Porque el nivel de absurdo, de aspecto inhumano, no se puede representar. Por eso tenemos que representarlo de otra manera. Y no significa necesariamente poner a alguien que lo torture en una escena, ¿no? Significa que el lenguaje también es violento. Cuando surge el dada, cuando surge el surrealismo, son actos de violencia. Cuando alguien pone un mingitorio en un museo, ahí no estaban golpeando nada, pero es un acto de profunda violencia contra la historia de la gente. Cuando le pintan los bigotes a la Gioconda, eso es a lo que me refiero cuando digo, tenemos que hablar de esa violencia, no meter aquí a unos secuestradores, no meter aquí a alguien. ¿Cómo representamos esa violencia en términos de lenguaje y de sintaxis artística? Para mí, o sea, me parece que a quien no le guste la violencia, que no se dedique al teatro. Este es un arte malsano, pero por eso es bellísimo. Precisamente por eso. Porque habita y pulsa todas esas cosas que efectivamente creemos en el mundo, que es una lucha en Grecia, la lucha mía contra el cosmos, en la pieza es la lucha mía contra el Estado, en el programa la lucha contra la perspectiva del espectador, contra el discurso unitario. Siempre hay un camino de violencia que explora el teatro. Y cómo hacerlo, digo, esta misma discusión la he tenido en otras mesas, y es que alguien me replicaba que por el solo hecho de tener creadores mexicanos haciendo posdrama, eso era el teatro mexicano. Y yo le dije, no, Diego Luna estaba en Star Wars, y Star Wars no es una película mexicana, ¿no? Estructura equivale al pensamiento. Si nosotros estamos ocupando estructuras griegas, estamos ocupando pensamiento griego. Si nosotros estamos ocupando estructuras postdramáticas, estamos utilizando pensamiento europeo. ¿Qué tipo de teatro tenemos que hacer estructuralmente para que pensemos y creemos en términos nacionales, mexicanos, dolorosos? Gracias. Gracias. Pues, no sé si se puede concluir esto, pero o sea, yo creo que la onda del teatro, o sea, por lo que sigue vivo, pues es la precariedad, por lo que seguimos, pues más o menos vivos aquí, tomamos poco, es que hay una realidad de la que se tiene que dar cuenta. Yo recuerdo mucho, y he coincidido con esa idea del teatro, una cosa que decía Bruno Bert, o sea, más que un reflejo,
un espejo de la realidad, una ventana a la realidad, una puerta de atrás, ¿no? Un asomarse por donde normalmente no nos asomamos. Y entonces hay mucho a lo que no nos asomamos, ¿no? O sea, hay demasiadas cosas obscenas, pues, ¿no? Y para mí, en el teatro, digamos, lo que hacemos, intento abrir esa puerta a la obscenidad de la realidad. A veces se consigue, a veces no. Pero mientras exista esa obscenidad, creo que el teatro va a seguir vivo, pese a la precariedad, o pese a lo que sea, esas etiquetas y tal. Pero efectivamente, la realidad a la que me gusta asomarme, pues es a la que está aquí. Yo nací aquí en México, por lo menos en esta ciudad, ¿no? Entonces, pienso eso y pienso que, no obstante, es necesario modificar la forma en la que estamos organizados o desorganizados. Muchas gracias. Sí, yo creo que vale la pena, o me gustaría concluir planteando. Creo que hay una pregunta que eludimos mucho y que es demasiado obvia. O sea, es una pregunta obvia, pero que los teatreros muchas veces realmente no nos hacemos. Es ¿qué representamos? O sea, hay un acto de representación en el escenario. Eso significa que estamos tomando el lugar de otra cosa. Por eso estamos representando. Y esa otra cosa, a veces no nos preguntamos qué es ni a quién estamos representando. Y en tiempos donde la democracia representativa está severamente cuestionada por sus procedimientos, la representatividad del escenario y del teatro también debería estar severamente cuestionada. Y eso es algo quizás de lo más interesante que podríamos traernos de las teorías postdramáticas. Creo que ese cuestionamiento no se ha acabado, ¿no? Y además, ¿con qué legitimidad estamos representando a quién? Esa es otra, ¿no? Muchas veces nos ponemos en el escenario y creemos representar a los desamparados y enarbolando su causa, ¿no? Bueno, ¿quién nos dio la autorización? Porque, o sea, no digo que esté mal, solo digo que muchas veces no nos preguntamos realmente, o sea, yo qué te puedo decir o qué puedo aportar que no pueda decir esa gente por sí misma, o que no puedan decir esos otros por sí mismos. El teatro dramático, el teatro de la burguesía del siglo XIX por excelencia, se propuso en algún momento representar eso que la misma burguesía no quería decir de sí misma. Y por eso se hablaba que era un espejo de la sociedad, de esa sociedad burguesa europea del siglo XIX. Era un espejo de esa sociedad porque se atrevía a poner en escena representando lo que los otros no estaban hablando en la mesa de la cena. Y esa era su vigencia y su validez y su interés. Pero hoy en día, ¿qué chicos estamos representando nosotros? ¿A quién y por qué? Creo que ahí hay un montón de preguntas. ¿Y en qué estamos representando? Se impone la consideración del espectador como parte de lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que ya no es posible eludir la presencia de la gente en las butacas en términos de su implicación en lo que estamos presentando. Quiero decir, su implicación más allá de ser una persona silenciosa y oscurecida de aquel lado, ¿no? Ahí hay una serie de cuestionamientos que me parecen muy ricos y muy enriquecedores para la escena y que tiene que ver con dos cosas que dijo Pepe. Inventar la realidad laboral, pero yo creo que reinventar la realidad, finalmente la realidad se hace a partir de ficciones y nosotros somos supuestamente especialistas en crear ficciones, ¿no? Entonces hipotéticamente tenemos una potencia para modificar la realidad. El problema es que no, con las formas actuales, como se ha dicho, formas de pensamiento, no lo estamos logrando. Entonces, algo hay que cuestionarnos y que preguntar. ¿Cómo le hacemos para utilizar estos conocimientos de modificación, de creación de ficciones para modificar la realidad? Y otra cosa que decía la organización, yo creo que ahí hay una potencia también, ¿no? En la medida en que nos podamos
comunicar y organizar entre nosotros y luego con el público, vamos a tener mejores posibilidades de modificar la realidad, aunque sea poquito, que sea en el mejor de los casos como Brecht. Esperamos que así fuera. Muchas gracias. Luli. Yo creo que al final de cuentas todos los que estamos aquí presentes, tanto allá como acá, estamos tras un mismo fin, ¿no? Que es contar historias a un público determinado y que ese público se lleve algo, un cachito de lo que está viendo. Independientemente que haya violencia o no haya violencia, al final de cuentas hay conflicto. Y ese es el conflicto que se va a llevar el público al verlo y a resolverlo en su casa si quiere o no. Pero al final de cuentas es eso, trabajamos para un público determinado y lo que nosotros elijamos a la historia que elijamos plasmar y plantear en el escenario, pues sea precisamente para que ese espectador se lleve ese cachito y pueda en casa pensar y decidir o simplemente quedarse con una palabra, quedarse con una sensación, con un sentimiento, con una imagen, con lo que quiera. Al final de cuentas creo que ese es nuestro objetivo, todo lo que nosotros hagamos acá. Entonces, mientras nosotros seamos honestos con lo que elijamos y tengamos una idea que plasmar para que el público se lleve algo, está allá. Eso es lo que yo. Independientemente que tengas una forma de contar, tú tengas otra, y tenga otra, y tengas. O sea, al final de cuentas también el público va a ir buscando, tiene una elección, un panorama y una ensalada deliciosa para decir quiero esto o quiero esto mejor lo hago a un ladito. A mí me parece lo más rico al final de cuentas. Y que todos tengamos muy claro que pues, seas honesto con el trabajo, con lo que tú elijas, pues evidentemente esa honestidad se la va a llevar al público. Creo que sí. Pues de hecho, a partir de esta mesa, la idea es que podamos abrir más espacios para que siga la discusión, porque me parece que nos quedamos un poquito cortos el día de hoy, pero sin embargo vean el tiempo que está corriendo aquí abajo. Enrique, adelante. Pues yo creo que el teatro de suyo es un arte violento, ¿no? Interpretamos la realidad a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestro antojo incluso, y al final pues eso es una irrupción de la realidad misma, y una irrupción es un acto violento, ¿no? O sea, estamos insertándonos, ¿no? Sea la manera que sea, aunque el público vaya de manera voluntaria a ver una representación, pues al final está permitiéndonos irrumpir en su forma de concebir la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que fuera de pensar si lo que estamos haciendo no es violento, creo que yo me quedaría más con esta cuestión de abocarnos a hacer lo que pues, nuestras posibilidades nos permiten, ¿no? Hacer teatro y pues dejemos en manos del otro si lo que hacemos es de una manera o de otra, o si lo que hacemos es drama por drama. Al final, que hagamos lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que estamos capacitados para hacer, al final es un acto violento, hagámoslo como lo hagamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo no voy a dar una conclusión de esta mesa porque no me siento en los zapatos suficientes como para ponerme al lado de estos señorones, Luli. Pero lo que algo sí les puedo decir es que la propuesta de este canal surge justo a raíz de la búsqueda del relato, sea donde sea, sea en el teatro, en la literatura, en cualquier disciplina, ¿vale? Hablamos a veces de cine. Entonces, juntarlos a ustedes, de verdad créanme que estoy muy honrado y les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que no sea la primera vez que nos reunamos y si no, pues se organicen otro tipo de actividades. Entonces, pues yo podría concluir como de este lado ahora que estoy aquí, pero regularmente soy el espectador, que si hay algo que a mí me gusta y hay algo que yo disfruto mucho, es ver cómo me van a contar una historia. Y entonces todos y cada uno de ustedes tienen una perspectiva muy particular y sabemos que conforme lo que vamos a ir a enfrentarnos a sus obras, o sea, transgredidos tal vez, o violentados tal vez. Yo no lo siento así, de hecho, yo no me he sentido violentado. Vi Despenar hace un tiempo y créanme que quedé encantado, pero justo la idea es esa. Ustedes que están dispuestos a ver qué es lo que quieren ver, y para eso los invito a que se suscriban a este canal y ahora les van a decir qué es lo que están mostrando y qué tienen en escena ahorita, si es que seguimos todavía viendo este video actualmente. Enrique, ¿qué tienes ahorita? Pues estoy con 2 obras en el Teatro La Capilla los sábados a las 12:30 con La Calavera de Cristal y a las 7 de la noche con En la Tierra de los Corderos.
allá en la capilla, en la 13, Culiacán. Luli. Estoy en un proyecto de estudio todavía para trabajar sobre la historia de la luna. Acabamos de terminar temporada de Sapo y las minas de Mercurio y próximamente tendremos El Pescador y la Petenera en Coyoacán, en el albergue de Yo el 22 de mayo estrenamos una obra que se llama Jazz Sparring en el Centro Benito Juárez, y el 22 de agosto también en el Benito Juárez estaremos estrenando una obra de Enrique Olmos que se llama Ciudad Moncho, o se llamará. Y ahorita estoy dando funciones de una obra de Luis Alcocer que se llama Terre Gómez, que está en el Foro La Nave, muy cerca de aquí. Gracias. Richard. Bueno, yo actualmente estoy de gira con estas dos obras, una es Desvenar y la otra Bozal. Digamos, estas obras van a estar en varias partes de la República y preparando otra cosa que en realidad, si digo el nombre, el teatro de búsqueda es como la borrachera. Que dices, vamos a Cuernavaca y terminas en Acapulco desnudo, en la playa, no sé qué. Entonces, estoy en el plan de ir hacia Cuernavaca. Intentando terminar en Acapulco. ¿Nos invitas? Bueno, yo puedo hacer una presión, digo, para que quede constancia en las cámaras y que este día sea memorable. La maestra cumple hoy años, entonces...